De lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación, sí, por todo lo que hoy está pasando en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, 16 de enero, es un día que amanece, con un país con rabia, con un país con tristeza, con un país vulnerado en sus derechos, con un país que acaba de ser testigo de algo insólito. Ojo, no estoy hablando de los debates acerca de formas de lucha, no estoy hablando de nada de eso. Usted puede o no haber estado de acuerdo con lo que el señor Óscar Pérez manejaba como criterios para desarrollar sus planteamientos políticos. Repito, puede o no estar de acuerdo con eso. Ese no es el punto que se está debatiendo hoy en Venezuela. El punto que hoy se debate en Venezuela y en el mundo es que un grupo de personas que se habían rendido, que estaban intentando negociar los términos de su entrega ante las autoridades, aparecen luego, eliminados, asesinados. Y digo algunos porque de otros no se sabe. Han transcurrido numerosas horas desde eso que algunos llaman ya la masacre del Junquito, y todavía no hay un reporte oficial sobre el nombre y el número de las víctimas. Esta es una situación extremadamente opaca, y yo como venezolano, como demócrata, como ciudadano, como hombre que al país le consta que estoy absolutamente comprometido con la construcción de una solución pacífica y democrática a la crisis que atraviesa este país, desde esa condición yo exijo con firmeza, con claridad, una investigación independiente de todo esto que ha ocurrido y que compromete gravemente a el gobierno venezolano. La posibilidad de una investigación independiente es remota en nuestro país. Sin embargo, se han hecho, se han realizado. Recordemos todos lo que ocurrió en aquel 12 de febrero de hace pocos años, cuando hubo una situación también extremadamente turbia por parte de las autoridades, y hubo disparos, y hubo muertos, ¿sí? Pero eso se logró esclarecer, y se logró esclarecer porque hubo periodistas, primero porque hubo ciudadanos que fueron capaces de registrar lo que estaba ocurriendo en fotografía y en video, y hubo periodistas que se dieron a la tarea de integrar ese gran mosaico y lograr descubrir la verdad, que quienes efectuaron los disparos fueron agentes del gobierno, quienes mataron a esos ciudadanos, incluyendo, por cierto, a un señor llamado Juancho Montoya, integrante de un colectivo, es decir, de un grupo paramilitar prooficialista. Quienes hicieron esos disparos eran gente vinculada al gobierno. Eso se probó con una investigación independiente, realizada por periodistas independientes, dotándose de la información generada por los propios ciudadanos. Bueno, porque estamos en el siglo XXI, porque este es un tiempo diferente a los tiempos del pasado.
Por eso, la primera persona que vamos a entrevistar en esta madrugada del martes 16 de enero es una periodista, una muy destacada periodista venezolana, una periodista de investigación, Rona Rísquez. Rona, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, nutre con criterio a la audiencia de Radio Caracas Radio, a la audiencia de la Fuerza de la Unión, sobre qué fue lo que pasó desde tu punto de vista ayer en el Junquito, cuál es la gravedad de eso que ocurrió y cuál es la perspectiva que eso señala para los venezolanos en este tiempo tan complejo, tan duro, tan turbulento. Te escuchamos, Rona. Hola, Chuo, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo que acabas de decir, lo que ocurrió ayer fue un hecho bastante grave. Se habla de una violación de derechos humanos, de una ejecución extrajudicial, además de alguna manera transmitida en vivo por la propia víctima, porque este señor Oscar Pérez desde muy temprano comenzó a transmitir por redes sociales lo que estaba ocurriendo en la casa donde él se encontraba refugiado, y cómo él y otras personas, y cómo estaba siendo atacado por funcionarios de los cuerpos de seguridad, además de cómo él estaba intentando negociar para rendirse con su grupo y entregarse y poder preservar su vida, pues, exigiendo condiciones como exige cualquier persona que esté en una situación similar, pues, o sea, la presencia de fiscales del Ministerio Público, la presencia de medios de comunicación, para poder él y su grupo salir y entregarse y mantenerse con vida, pero en manos de las autoridades, pues. Sin embargo, durante todo el proceso de la transmisión, después terminamos viendo cómo el señor Oscar Pérez comienza a pedir ayuda, a decir que están intentando matarlo, que les están disparando, que por favor no sigan disparando, que entre el grupo de personas que están con él hay personas que no estaban vinculadas a su actuación de rebeldía contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y sin embargo, bueno, podemos también después ver videos que fueron, como tú dices, tomados por personas que se encontraban fuera del lugar, presumimos que en algunos casos también miembros de la comunidad o de la zona donde ocurría el incidente, que era el Junquito, videos donde se demuestra cómo el tipo de armas que estaban utilizando las fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, eran armas de guerra, o sea, se estaban utilizando granadas, se estaban utilizando una especie de lanzagranadas y lanzacohetes, que vemos algunos videos como ese tipo de proyectiles impactan en la vivienda donde se encontraba Oscar Pérez. Y bueno, después que tú estás lanzando eso, es obvio que estás, por lo que podemos ver en los videos, que es imposible no pensar en que el objetivo era matar a las personas que se encontraban dentro de la vivienda y que estaban públicamente manifestando su deseo de entregarse a las autoridades de una manera pacífica, además. Entonces, bueno, cuando además los periodistas que estuvieron en el sitio reportan que hubo tanques, reportan que hubo cerca de 15 explosiones de granadas lanzadas por las autoridades, por los cuerpos de seguridad contra estas personas. Reportan que hubo más de 500 funcionarios policiales desplegados en la zona, cuando las personas que se encontraban dentro de la vivienda eran no más de 10, o sea, de hecho se habla de que hay, extraoficialmente, porque hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial, lo que hay más formal es un supuesto parte policial de la Policía Nacional Bolivariana, que fue el ente, uno de los entes que participó, y se habla de 7 personas fallecidas en el procedimiento, de las cuales se dice que 2 pertenecen al cuerpo de seguridad, y ahí vamos después a explicar, porque además tienen una particularidad, una de esas personas al menos, y las otras pertenecen al grupo de el señor Oscar Pérez, y en ese otro grupo de personas fallecidas estaría incluido el propio Oscar Pérez. De hecho, en la noche de ayer estuvo circulando una foto donde se ve lo que parece el cuerpo del señor Oscar Pérez tendido en el piso con escombros alrededor, junto a otras personas que también estarían muertas. Entonces, bueno, durante ese proceso, donde hay, como te digo, registros audiovisuales de todo, tanto lo que estaba pasando adentro como lo que estaba pasando afuera, además de grabaciones, además de pronunciamientos en paralelo de funcionarios del gobierno, como por ejemplo Freddy Bernal, quien
como sabemos, ha estado vinculado, que tiene vinculaciones con cuerpos de seguridad, que tiene además vinculaciones con colectivos, y se escucha, hay un audio de Freddy Bernal donde se habla de que, bueno, de que estamos en una guerra, que en la guerra la gente va a morir por su patria o a morir, sabe que puede morir, y que en el caso de este incidente hubo un muerto por parte de la patria, que fue supuestamente un señor de nombre Heiker, que pertenece además a un colectivo del 23 de enero, un colectivo identificado como el colectivo Tres Raíces, y que además en el momento del incidente está uniformado como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana y de la Fuerza de Élite conocida como FAES, Fuerza de Acciones Especiales. Entonces, bueno, un incidente que también tiene que ser aclarado y además sí, aclarado por las autoridades, por el gobierno. O sea, cómo es que este señor que pertenece a un colectivo está uniformado y además está interviniendo en una acción de una Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Incluso salieron a relucir anoche mismo algunos informes sobre supuestos expedientes que involucran a este señor en investigaciones judiciales, entre ellas algunos homicidios que no han sido resueltos. Entonces, bueno, esto es algo que también, además de aclarar y de decir qué ocurrió realmente con Oscar Pérez y su grupo, también hay que aclarar por qué había miembros de colectivos interviniendo en este procedimiento que ocurrió ayer en Venezuela. Pero además de Freddy Bernal, que habla de que hubo bajas y que los que se enfrentan a la patria van a caer así de esta manera, etcétera, etcétera, un audio que es bien importante porque de alguna manera es no solo una amenaza, sino una confirmación de que estas personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado porque tenían una visión distinta políticamente a la que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, eso es muy, muy importante. Y también hubo declaraciones de la exministra Iris Varela, hubo tuit del diputado, entre comillas, Diosdado Cabello, y finalmente, la declaración del presidente Nicolás Maduro, que no aclara nada tampoco, porque simplemente dice lo mismo, pues que un grupo terrorista fue desmantelado, que se enfrentó a funcionarios de cuerpos de seguridad, pero no dice exactamente lo que pasó. Si estas personas fueron asesinadas, si las personas efectivamente murieron en un enfrentamiento, si fueron ejecutadas, qué ocurrió allí. No se sabe dónde están, si hay cuerpos, si dónde están los cuerpos. Se hablaba de que estaban militarizadas la morgue de Monte Noche y que los cuerpos habrían sido trasladados a ese lugar. Hoy habrá quizás un poco más de claridad, se intentará hablar con los familiares de estas personas que se encontraban junto a Oscar Pérez y del propio Oscar Pérez para saber exactamente qué ocurrió, si les han notificado, si están detenidas, si están muertas, como es lo que se presume y lo que se ha manejado desde ayer, incluso por fuentes extraoficiales de los cuerpos de seguridad. Estamos conversando con Rona Rísquez, periodista venezolana de investigación, ex jefe de investigación del portal Runrunes. Rona, hay otra dimensión más allá de lo ocurrido en el Junquito, que es esta especie de blackout informativo sobre la situación, esta especie de manto de opacidad sobre todo lo ocurrido, lo cual constituye una nueva violación de derechos para las víctimas, para sus familiares, para todo el país que tiene, repito, derecho constitucional a la información. Te pregunto, mucha gente hoy cuando uno dice es necesaria una investigación institucional, tiene razones fundadas para dudar de que las instituciones venezolanas puedan producir una investigación de esa naturaleza, y la posibilidad de que se produzca una investigación independiente por parte de actores internacionales es también difícil, y en todo caso si se produjera sería en otro momento, no en este. Sin embargo, los venezolanos tenemos, y yo ponía el ejemplo de lo ocurrido en ese aciago 12 de febrero de hace unos años, cómo la ciudadanía y el periodismo es capaz de colocar certezas y verdades allí donde el poder quiere colocar dudas e incertidumbre. ¿Crees tú, Rona, de acuerdo a tu experiencia, que sea posible esclarecer, que los ciudadanos podamos esclarecer
conocer la verdad de lo ocurrido a partir de este conjunto de evidencias que tú también has señalado, los videos, prácticamente la transmisión en vivo a través de redes sociales de esta situación que algunos denominan ejecución en el Junquito. Te escuchamos. Sí, totalmente. Este hecho es incluso es mucho más sencillo lograr esclarecer lo que pasó ayer en el Junquito que incluso lo que ocurrió el 12 de febrero de 2014, y sin embargo se logró también. Y la razón es que está toda la transmisión, están todos los videos. O sea, lo más grave de todo esto es que el gobierno de Venezuela o los cuerpos de seguridad del gobierno de Venezuela, dirigidos porque en todo momento siempre, o sea, se refieren, de hecho hay una conversación donde se habla de la orden del presidente Maduro, que según esta conversación era preservar la vida de la persona de Óscar Pérez, cosa que es bastante contradictorio con lo que vemos en los videos cuando le lanzan esas especies de cohetes y granadas a la casa donde se encontraban estas personas. O sea, es imposible que nadie que estuviera en ese lugar pudiera salvarse con este tipo de ataque, pues. Entonces, es contradictorio. Sin embargo, lo que sí está claro es que hay un montón de elementos, videos, declaraciones, testimonios e incluso informaciones filtradas por los propios funcionarios que participaron en el procedimiento, y todo es, incluida la foto que pudimos ver donde se aprecia que Óscar Pérez tiene aparentemente un impacto de bala en la frente. Todo esto son evidencias que al ser unidas y al ser ensambladas pueden dar una prueba muy contundente de lo que allí ocurrió. Pero además existen otros antecedentes, porque lo que pasó ayer es una masacre, es una violación de derechos humanos, es un delito de lesa humanidad, unas personas que estaban rindiéndose y que fueron asesinadas por cuerpos de seguridad con una condición de fuerza y de poder totalmente superior. Pero además tiene el antecedente de la OLP, y tengo que referir el antecedente de la OLP porque lo que pasó ayer es algo muy parecido a lo que venía pasando o a lo que vino pasando desde 2015 en Venezuela, con estos procedimientos que el gobierno denominó Operación de Liberación del Pueblo, donde fueron ejecutadas una cantidad de personas que la ex fiscal general Luisa Ruega Díaz Ciceo presentó un informe en La Haya, donde se habla de más de 8.000 personas ejecutadas en 2 años por el gobierno de Nicolás Maduro, y personas ejecutadas, según la ex fiscal, con la intención, o con una clara intención, o sea, había una intención precisa de ir a matar a ciertas personas a las cuales se iba a buscar a sus casas y a las cuales se sacaba de sus viviendas o se ejecutaba dentro de sus viviendas. Entonces, esto es algo que no es nuevo. Ocurrió o venía ocurriendo desde 2015 con mucha intensidad y fue aumentando esa intensidad incluso a principios de 2017. Luego lo vimos repetirse en procedimientos muy similares en lo que se llamó el Plan Zamora durante las protestas de 2017, donde fueron ejecutados más de 150 personas, que también pudimos ver. Existen videos de estas ejecuciones, existe un video donde se ve cuando es asesinado Juan Pernalete, cuando es asesinado el joven Castillo, cuando es asesinado el joven Lander. Entonces, esos son elementos que existen, o sea, que no es nada nuevo. No es que el gobierno casualmente mató a algunas personas ayer en un procedimiento policial poco claro y con unas condiciones de desproporción, sino que además es un procedimiento que se ha venido realizando. Y también lo vimos en la masacre de la cárcel de Amazonas, ocurrida hace aproximadamente 2 meses, donde murieron 39 reclusos cuyas fotos circularon en redes sociales también, donde se veían una pila de hombres esposados con las manos en la espalda, y donde además una investigación realizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones demuestra que estas personas fueron ejecutadas en procedimientos también similares, con un despliegue policial amplio, donde hubo helicópteros, donde hubo armas de guerra, donde las personas se encontraban dentro de un centro de reclusión y fueron asesinadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad que entraron en el lugar. Entonces, bueno, esto no es algo nuevo. Lamentablemente hay que decirlo, la disposición de matar del gobierno de Nicolás Maduro es muy evidente. Está dispuesto a matar a la gente que le incomoda, que lo adversa, y lo hemos visto en estos procedimientos que hemos hablado. Y lo más importante, hay registro de todo eso. Y si no hay justicia en este momento en Venezuela, que todavía vamos a tener esperanza en que pueda ocurrir, no solo por el trabajo periodístico, sino también por el trabajo de algunos funcionarios de las instituciones que todavía tienen alguna ética y responsabilidad, pues la va a haber en algún momento.
desde afuera, porque estos son delitos de lesa humanidad, son violaciones de derechos humanos que no van a prescribir y que en algún momento van a llegar a las cortes internacionales con todas las pruebas que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias, Rona. Fue Rona Rísquez, periodista venezolana, periodista de investigación, ex jefe de investigación del portal Runrunes, dándonos su visión de lo ocurrido ayer en el Junquito, lo que ella denomina la masacre del Junquito, y exponiéndonos algo extremadamente grave, que es que ubique en su contexto esto que ha ocurrido, da los antecedentes y afirma entonces que lo ocurrido no fue un exabrupto puntual, sino es parte de un protocolo, de un tipo de operación que el gobierno acostumbra hacer. Ella dice, por lo menos desde el año 2015. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Estaría incompleto el análisis de lo ocurrido ayer en el Junquito si no incorporamos la visión de los defensores de derechos humanos. Y para eso tenemos hoy una voz muy especial y con muchísima autoridad moral. Yo vi, como ciudadano, como venezolano, a Marino Alvarado defendiendo a capa y espada los derechos humanos de personas integrantes de este gobierno cuando esos derechos fueron amenazados. También yo fui testigo, como, por cierto, en una reunión ampliada del Cabildo Metropolitano, en los tiempos en que era alcalde metropolitano el señor Juan Barreto. Estaban ahí en una reunión donde la mayoría de los asistentes eran provincialistas. Estaba un señor alcalde de Baruta llamado Enrique Capriles y un señor alcalde de Chacao llamado Leopoldo López. Estaban sentados allí y estaban siendo objeto de un conjunto de agresiones verbales por parte del alcalde metropolitano, y esas agresiones verbales casi pasaron a ser agresiones físicas. Y yo vi a Marino Alvarado defendiendo la integridad física y los derechos humanos de los agredidos, aún poniendo en peligro su propia salud, su propio cuerpo, su propia integridad. Por eso, porque me consta que Marino Alvarado no defiende partidos o ideologías, sino que defiende los derechos humanos, es que lo llamamos esta madrugada para que desde su visión nos diga qué pasó ayer en el Junquito y qué debemos hacer los ciudadanos venezolanos a partir de ese hecho. Marino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días a todos y todas quienes nos escuchan en este momento. Bueno, efectivamente, lo sucedido ayer es bastante grave. Yo lo resumiría en tres situaciones que son muy preocupantes, pero que también reflejan cómo está la situación en materia de derechos humanos en el país. En primer lugar, no hubo ningún interés en preservar la vida ayer de las personas que se pretendían capturar, y se pudo haber salvado la vida no solamente de estas personas, sino también de los funcionarios policiales
que fallecieron y de los integrantes de los colectivos que también fallecieron, porque no se agotaron los mecanismos para una solución pacífica, para una entrega de Óscar Pérez y su grupo, tal como él públicamente lo hizo saber. Y en estos casos hay procedimientos que muy bien conocen los cuerpos policiales, que conocen los altos mandos militares, que se pueden implementar para garantizar que la persona se pueda entregar. Creo que una gran omisión de parte del Ministerio Público, de parte de la Defensoría, para garantizar la vida, como digo, no solamente de las personas que fueron capturadas, sino de los propios funcionarios policiales que actuaron. Ahí se pudo haber evitado la muerte. Tengo entendido que hasta ahora hay 11 muertos en ese hecho, porque fallecieron 2 de los funcionarios policiales que estaban gravemente heridos y aparentemente también otro integrante de un colectivo. Y bueno, no hubo ningún interés en preservar la vida. En segundo lugar, es muy, pero muy grave, y ya lo habíamos denunciado en el caso de los operativos OLP, y también se vio en las protestas, la participación de grupos paramilitares conjuntamente con las fuerzas policiales para hacer operativos de esta naturaleza militar. Ya habíamos denunciado en los casos OLP cómo en algunas ciudades del país venían operando estos grupos paramilitares juntos con el Cuerpo de Investigaciones y junto con la Policía Nacional, allanando y ejecutando personas. Bueno, ayer se confirmó esto, y lamentablemente con el fallecimiento de un integrante de un colectivo, y tengo entendido que hay otro fallecido también. Y el tercer elemento es cómo desde el alto poder se justifica que se viole el derecho a la vida. Ayer hubo una ejecución prácticamente de las personas en vivo, es decir, cómo iba narrando Óscar Pérez los acontecimientos y cómo a través del Twitter de los altos dirigentes del chavismo y de los altos funcionarios del Estado se daban órdenes de matar, sí, claro, y sin ninguna contemplación. Es decir, ayer quedó demostrado que a este gobierno no le interesa la vida de las personas, así de sencillo. Es decir, el poder se usa para quitar la vida. Con Marino Alvarado, él fue director general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, durante bastante tiempo. En la actualidad sigue siendo un importante vocero de esa organización y nos estaba dando su visión sobre lo ocurrido. Para finalizar, Marino, ¿cuál crees tú que debe ser la actitud del ciudadano venezolano más allá de banderías políticas, más allá de pertenencias grupales ante una situación como esta? Porque esto no es simplemente algo que ocurrió y ya, esto viene ocurriendo de acuerdo a lo que tú nos refieres y a lo que nos decía Ronald Rísquez, y estamos en plena crisis económica y social, es decir, podrían producirse desarrollos mucho peores. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos frente a esto? ¿Cuál es la actitud? ¿Resiliencia, resignación, resistencia? ¿Cuál es el tipo de respuesta que debe dar el ciudadano ante una situación como esta, desde la perspectiva, por supuesto, de los defensores de derechos humanos? Pero, resignación nunca. Yo creo que ante estas situaciones no podemos ni resignarnos, ni mucho menos considerarlas que debe ser el comportamiento normal de un gobierno y de un Estado, incorporando los otros poderes públicos. Y en segundo lugar, no tener miedo. Yo creo que estos son mensajes que del alto poder se lanzan a la ciudadanía para meter miedo, y no han podido meterle miedo a la población, no pudieron hacerlo durante la rebelión de abril-julio, quedó demostrado con la participación de la gente. A pesar de la derrota de la rebelión, la gente empezó el 2018 luchando. No nos podemos dejar intimidar ante un gobierno que quiere someternos por distintas formas y reivindicar los derechos humanos, que son, digamos, la gran guía que debe orientar a los ciudadanos, defender sus derechos, exigir sus derechos económicos, sociales, los derechos civiles, los derechos políticos. Estamos obligados a reivindicar los derechos que tiene la Constitución, a luchar por esos derechos, y tenemos una gran tarea en
en Venezuela hay que rescatar la democracia. Mientras la dictadura sigue existiendo, no solamente seguirá siendo una fábrica de hombres, de hambre, no solamente seguirá siendo una pesadilla para los más pobres en este país, sino que seguiremos viendo situaciones de arbitrariedad, de abuso de poder, de graves violaciones de los derechos humanos, como las vimos ayer. Gracias por tu aporte, por esta suerte de apostolado que tú has desarrollado en defensa de los derechos humanos en este país frente a distintos gobiernos de distintos signos, porque repito, personas como Marino Alvarado, organizaciones como Provea han luchado por los derechos humanos independientemente del signo del poder, siempre del lado de la gente y nunca del lado del poder. Era Marino Alvarado. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno tendremos nada más y nada menos que la voz de Monseñor Baltasar Cardenal Porras, dándonos la visión de la Iglesia sobre estos eventos y también, por cierto, respondiendo las agresiones de que fue víctima la Iglesia venezolana en el día de ayer, desde la palabra del señor Nicolás Maduro Moros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El programa de hoy ha sido un programa especial. Escuchamos el primer segmento a la periodista de investigación, ex jefe de investigación del portal Run Run, es Rona Rizquez, dándonos su visión desde la óptica del periodismo de lo ocurrido ayer en el Junquito, la masacre del Junquito. Después escuchamos a Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos, ex director general del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea, dándonos su visión desde la perspectiva de los derechos humanos de lo ocurrido, de dónde viene esto y hacia dónde puede ir y la conducta que debe tener el ciudadano venezolano ante esto. Ahora tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo. Me refiero a Monseñor Baltasar Cardenal Porras. No solamente porque nos interesa altamente la visión de la Iglesia, de los obispos venezolanos, sobre los hechos de ayer, sino porque también ayer se produjo una agresión brutal contra nuestra iglesia, contra la Iglesia Católica. Como ustedes recordarán, el domingo fue la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Allí hubo dos intervenciones muy importantes. Por un lado estuvo el arzobispo Antonio José López Castillo, el arzobispo de Barquisimeto, y también estuvo la intervención de Monseñor de San Felipe. Ambos fueron claros al dirigirse al pueblo católico, denunciando lo que denominaron la peste de la corrupción y llamando a los jóvenes venezolanos a no irse del país, sino a luchar por un cambio en nuestro país, un cambio en paz, en democracia y en libertad.
Decía Monseñor Basabe que de Venezuela no tienen que irse los jóvenes, si alguien tiene que irse son los culpables de esta situación terrible que estamos viviendo. Bueno, eso valió que ayer desde la cúspide del poder el señor Nicolás Maduro dijera que nuestros obispos son diablos con sotana, así dijo, y los amenazara con la posibilidad de un proceso de investigación a nuestros sacerdotes, a nuestros curas, a nuestros obispos, acusándolos nada más y nada menos que de promover el odio. Sí, él mismo que está diciendo que nuestros obispos son diablos con sotana. Ante esta situación terrible buscamos una voz autorizada y tenemos en línea, repito, a Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Monseñor, la bendición, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. El pueblo venezolano le escucha. Muy buenos días. Muy buenos días, Chudo. Dios te bendiga y bendiga a todos los que nos escuchan, a todo nuestro pueblo venezolano. Ciertamente tenemos que tener no solamente una preocupación, sino que tenemos que analizar en profundidad todas estas cosas que están ocurriendo. No podemos primero acostumbrarnos a la muerte y hacer una separación entre los muertos que son míos, que son los buenos, y los muertos de los otros, que entonces son los malos, porque eso es una degradación pues moral muy grande, y lo vemos con esto de ayer pues en el Junquito, con los náufragos allá en Falcón, como los 4 merideños pues que murieron, pues también pareciera que poco importa si no me sirven a lo que son mis propios intereses, y no vemos lo que es el dolor de sus seres queridos y el dolor de toda una sociedad, porque no podemos alegrarnos de que se esté matando gente y que todo quede pues impunemente. Pero además lo que ha pasado ayer con esas palabras del señor presidente acerca de los obispos para aplicarle la ley contra el odio, no es algo inusitado, no se había dado, yo me atrevo casi a decir que nunca pues en la historia venezolana, y porque por una homilía en la que se señalan hechos pues muy concretos y que está en la línea de lo que señalamos en la exhortación pastoral del pasado 12 de enero, en la que hacíamos referencia a estas leyes que va aprobando la Asamblea Nacional Constituyente, una de ellas, esta ley contra el odio, que no es sino un instrumento para que el Ejecutivo y todos los poderes del Estado pues hagan uso discrecional para acusar de cualquier tipo de delito simplemente quien disiente. Y es un mensaje pues para toda la población venezolana. Si se amenaza pues a los obispos con llevarlos a la cárcel o aplicarles de cualquier forma esta ley, es un mensaje a todos. Es decir, bueno, aquí el que se atreva a disentir, el que se atreva a opinar, el que no esté con nosotros, se le va a aplicar estas leyes que están hechas a la medida de un poder que se aleja cada día más de lo que es la auténtica democracia. Creo que ante esto no se trata de una afirmación para defender un gremio determinado, sino que hay algo mucho más grave, es la indefensión total en que está la población venezolana a merced pues, de los caprichos y de los intereses de quienes nos gobiernan, y eso es sumamente grave, porque como digo, se puede aplicar a cualquier persona importante, sencilla, con significación o sin ella, así sea un santo o sea un malandro, y eso indudablemente es una distorsión profunda de un pueblo como el nuestro, que tiende mucho más siempre a la amistad, a la cercanía, al roce, aún con quien empiece o opina distinto. Estamos conversando con Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Monseñor, ¿estos hechos ocurren casualmente
justo cuando está el Papa Francisco en América Latina. Usted es uno de los obispos venezolanos que más cercano ha estado del Papa, tiene una larga relación de trabajo conjunto en la Conferencia Episcopal Latinoamericana. ¿Qué mensaje podemos enviarle los venezolanos, la Iglesia Católica y el pueblo venezolano al Papa Francisco, aprovechando precisamente que esta situación terrible, estas amenazas a nuestros obispos y estos crímenes, estas violaciones a los derechos humanos están siendo perpetradas justo cuando se encuentra el Papa Francisco en territorio latinoamericano? ¿Cuál podría ser ese mensaje? Ese mensaje de dolor por una parte y de la necesidad de la constancia y el coraje por otro, que nos lo ha demostrado de tantas formas. Pues el Papa el 8 de enero pasado, hablándole al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, cuando se refirió pues a Venezuela, y donde nos insiste la necesidad de la búsqueda pacífica a través del diálogo, de la negociación, de esa postura sincera que debe existir y que vemos que pareciera que se borra. Llama enormemente la atención y duele que en estas conversaciones en República Dominicana que generan pues respuestas tan diversas pues en la población, lo que discute y lo que exige pues el gobierno no es el bien o los intereses de la gente, sino lo que son sus propios intereses, que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, que aquí no hay hambre ni falta de medicamentos, y por tanto la ayuda humanitaria, eso es algo que es impensable. Si todo en función de mantenerse pues en el poder de espaldas a lo que la gente quiere y necesita que es urgente, y esto no solamente desvirtúa sino que descalifica a quien negocia esa parte oficialista en la que pareciera que la vida, que la salud, que la paz de los venezolanos poco importa. Lo que importa es ver cómo se atornilla pues el poder a costa de lo que sea. Y pensemos que cómo se tiene una ley del embudo, una ley contra el odio que se quiere aplicar única y exclusivamente a aquellos que difieran pues del pensamiento oficialista. Y vemos palabras desde el propio primer magistrado de la República y el ministro y de gente que está pues muy alto en el gobierno, los programas que existen en televisión y en la radio y lo que sale pues también en la prensa, que si lo hiciera cualquier otro pues estaría ya tras las rejas o se le hubiera aplicado quién sabe qué contra personas, contra instituciones, contra presidentes de otros sitios. A nadie se le puede calificar por muy malandro pues que sea terrata o usar pues unos lenguajes que ciertamente no respetan la dignidad y la vida de los demás, y creo que esto es lo que tiene que llamarnos a una reflexión sincera y a la necesidad de que tiene que existir pues un cambio profundo en la sociedad venezolana para que podamos vivir en paz y poner todos nuestros esfuerzos en el mejoramiento tanto material como espiritual de nuestra sociedad venezolana. Monseñor, ya finalmente agradeciendo encarecidamente su generosidad al conversar con nosotros en esta madrugada, quisiera pedirle, Monseñor, una bendición a través de esta conexión para el pueblo de Venezuela en esta hora terrible. Usted, además de cardenal, además de arzobispo de Mérida, es el presidente de Cáritas. Y eso lo convierte en el sacerdote venezolano que conoce con mayor profundidad el profundo sufrimiento, la extensión del hambre como castigo que está sufriendo el pueblo venezolano. Por eso quisiera pedirle, Monseñor, una bendición para el pueblo venezolano. Mira, que en este momento difícil, lo que se anide en nuestro corazón y en nuestros pensamientos no sea la hiel, no sea el vinagre, sino que sea el aceite como auténtico bálsamo que nos haga sentir y trabajar para que esa reconciliación
para que ese perdón mutuo, para que esa búsqueda de esa paz se haga posible. Ese es el mensaje que en todo este tiempo de la Navidad, de la Epifanía, de la Divina Pastora, de estas bellas celebraciones que aquí en los Andes y en muchos otros lugares del país pues se hace con las paraduras del niño, no son sino expresión de la alegría que debe brotar del corazón, que es lo que pedimos, que el Señor y la Virgen Santísima bendiga a nuestro pueblo venezolano, nos dé pues el coraje y la constancia para que pueda relucir la luz y la gracia, y que en ello nos acompañe siempre esa protección divina. Que el Señor bendiga pues a todo nuestro pueblo venezolano, nos bendiga pues a todos, acompaña el Papa tan pendiente pues de nosotros en este viaje a América Latina, en Chile y en Perú, y que todo sea para bienestar de todos, que así sea. Amén, amén, Monseñor. Era Monseñor Baltasar Cardenal Porras dándonos su bendición, fijando posición ante la agresión contra los obispos de San Felipe y de Barquisimeto a propósito de las amenazas proferidas ayer por el señor Nicolás Maduro. Hoy el principal titular de apertura del diario El Nacional dice: Maduro pidió revisar homilías de obispos a la luz de la ley contra el odio. Fija posición Baltasar Porras frente a esto y hace un llamado a todos los venezolanos a no resignarnos, a seguir trabajando por el cambio en paz, en democracia y en libertad que todos necesitamos y merecemos. Y a no permitir que la hiel inunde nuestros corazones, sino que sigamos trabajando como lo que somos, como venezolanos que queremos el bien, que no nos conviertan en lo que son ellos, sino que sigamos siendo ese venezolano capaz de construir armonía donde hay desarmonía. Gracias, Monseñor Baltasar Porras, por sus palabras en esta madrugada. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap, y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Para hacer las siguientes precisiones a propósito de esto que hemos tocado hoy. La primera, repito las palabras con las que iniciamos este programa. Yo, como ciudadano venezolano, como activista social, como militante de base de la unidad democrática, como dijo de la señora Marina, yo exijo que se produzca una investigación independiente, imparcial, de lo ocurrido ayer en el Junquito. Lo exijo en beneficio de los derechos de todas las víctimas, de todos los que murieron, de todos los que resultaron heridos, todos
porque no hay muertos de primera y muertos de segunda, no hay los muertos míos y los muertos tuyos. Están los venezolanos que perdieron la vida en una operación que jamás debió producirse en esos términos y que jamás debió tener ese resultado. Fijo. En segundo lugar, insisto en un punto que tiene que ser meridianamente claro. Aquí no se trata de si usted estaba de acuerdo o no con lo que hacía o dejaba de hacer Óscar Pérez. No se trata de eso. Se trata de que hubo ayer una masacre. Hubo una violación de derechos humanos. Y hasta este momento en que estamos hablando, ha habido también una violación del derecho constitucional a la información, del derecho social a la información. No ha habido información clara sobre la identidad de las víctimas de estos aciagos sucesos. Es decir, a la desgracia de la muerte se suma la tortura de la incertidumbre para los familiares, para la familia venezolana. Todo eso tiene que ser denunciado y, en tercer lugar, todo esto va a ser esclarecido, sí, porque así las instituciones estén secuestradas en estos momentos, así los funcionarios que tendrían que estar realizando esa investigación y promoviendo esa investigación independiente estén actuando hoy más bien como activistas políticos. Así eso ocurra, resulta que estamos en el siglo XXI y cada ciudadano con un teléfono en la mano genera registro, genera evidencia, genera material que ayuda a esclarecer. Eso pasó el 12 de febrero del año 2014. Eso va a pasar con esto que ocurrió en el día de ayer. Entonces, en el espíritu de lo denunciado por la periodista Rona Rísquez, en el espíritu de lo advertido, de lo señalado por el defensor de los derechos humanos Marino Alvarado, en el espíritu de lo planteado, de lo propuesto en sus palabras, en su oración, en su bendición por Monseñor Baltasar Cardenal Porras, preparémonos los venezolanos, fortalezcámonos los venezolanos, física y espiritualmente, individual y socialmente, para seguir haciendo lo que hay que hacer. Frente al gobierno, frente al régimen, frente al proyecto totalitario, oposición clara, terminante, pacífica, constitucional, pero clara y determinada. Y frente a las fuerzas de oposición, frente a las cúpulas partidistas de la oposición, nuestra exigencia clara como ciudadanos es que terminen de unirse, de que dejen de pelearse entre ellos, de que ofrezcan un frente común y que le planteen a este país un camino de resolución de la crisis que nos permita retomar la senda de victorias que tuvimos hasta el 2015 y nos saque del atajo de derrotas en que nos metieron en el año 2016 y 2017. Porque no se trata aquí de un tema político, no se trata aquí de un tema de colores, de partidos o de liderazgos individuales. Se trata de que el país está en caída libre. Hay que detener esa caída, hay que iniciar el proceso de reconstrucción de la nación venezolana, de todos y para todos. Eso es lo que tenemos que tener claro, y frente a esa necesidad, que sepa el gobierno, no nos va a atemorizar con todas estas cosas horrendas que están ocurriendo. No nos va a atemorizar, por el contrario, nos deja mucho más claro todo esto que está pasando, la necesidad de un cambio para bien en la vida del país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con